El día de mi boda, mientras caminaba hacia el altar del brazo de mi padre, él se inclinó y me susurró: recuerda que esto no es sobre el amor, Valeria. Esto es un negocio de $1.000 millones. Si arruinas esto, destruiré no solo tu vida, sino la de todos los que amas. Sonreí para las cámaras y las 300 personas que nos observaban, mientras las lágrimas corrían por dentro. Historias como esta podrían pasarte a ti. Suscríbete y escucha lo que aprendí sobre el verdadero costo de desafiar a una familia obsesionada con el poder y la riqueza. Me llamo Valeria Montero Saldívar, tengo 32 años y nací en el seno de una de las familias más poderosas de México. Los Montero controlan la mitad del sector inmobiliario del país, con desarrollos turísticos en la Riviera Maya, torres corporativas en la Ciudad de México y centros comerciales en cada estado. Durante generaciones, mi familia ha cultivado poder, influencia y una obsesión enfermiza por expandir su imperio a cualquier costo. Yo fui uno de esos costos. Esta es la historia de cómo fui obligada a casarme con el heredero de nuestra principal competencia para cerrar la fusión empresarial más grande en la historia del país, cómo me enamoré de otro hombre, y cómo mi decisión de seguir mi corazón desató una guerra familiar que acabó destruyendo fortunas, reputaciones y vidas. Crecí en una mansión en Las Lomas, con todos los privilegios que el dinero puede comprar y todas las restricciones que una familia tradicional mexicana de élite impone. Desde pequeña, mi padre, Ernesto Montero, me dejó claro que mi destino estaba ligado a los intereses de la empresa familiar. Mientras mis hermanos varones estudiaban finanzas y administración para eventualmente dirigir el imperio, a mí me enviaron a escuelas suizas para convertirme en una dama digna del apellido Montero. Obtuve mi licenciatura en Historia del Arte en Columbia y una maestría en Administración Cultural en la Sorbona. Soñaba con dirigir una fundación artística, con vivir en París o Nueva York, lejos de las expectativas aplastantes de mi familia. Por un tiempo, creí que podría tener esa vida. Todo cambió en 2015, cuando tenía 25 años. Fui convocada urgentemente a la casa familiar en México. Mi padre jamás pedía mi presencia en reuniones de negocios, así que supe inmediatamente que algo extraordinario estaba sucediendo. La escena que encontré era intimidante: mi padre, mis 2 hermanos mayores, nuestra junta directiva, y los principales asesores legales y financieros de Grupo Montero, todos reunidos en la biblioteca. Valeria, comenzó mi padre sin preámbulos, los Alarcón nos han hecho una propuesta de fusión. Los Alarcón eran nuestros principales competidores, dueños de Constructora Alarcón, la segunda empresa inmobiliaria más grande del país. Nuestra rivalidad era legendaria, con décadas de proyectos saboteados, terrenos disputados y demandas cruzadas. Después de años de competencia destructiva, hemos llegado a la conclusión de que una fusión beneficiaría a ambas familias, continuó mi padre. Montero Alarcón sería la empresa inmobiliaria más grande de Latinoamérica, con un valor combinado de más de $3.000 millones. Asentí, sin entender aún por qué mi presencia era necesaria para esta conversación. Javier Alarcón ha puesto una condición para la fusión, intervino mi hermano Ricardo. Quiere asegurar que la unión sea permanente. Finalmente entendí. La expresión en sus rostros lo decía todo. No, dije instintivamente. No pueden estar hablando en serio. Javier propone que su hijo mayor, Eduardo, y tú se casen, confirmó mi padre. Un matrimonio que simbolice la unión de las familias, que garantice lealtad mutua. Estamos en 2015, no en el siglo XVI, exclamé. No pueden simplemente casarme como si fuera una transacción comercial. Mi padre me miró con esa frialdad que reservaba para negociaciones difíciles. No es una petición, Valeria. Es una decisión tomada. La fusión depende de esto. En los meses siguientes, intenté todo: razonar, suplicar, amenazar con irme, incluso contactar a la prensa. Nada funcionó. Mi padre controlaba cada aspecto de mi vida financiera y utilizó cada recurso a su disposición para presionarme. Congeló mis cuentas, canceló mi pasaporte, incluso amenazó a mis amigos cercanos con arruinar sus carreras. La fundación artística que tanto quieres me ofreció como último recurso: te la daremos después de la boda. Podrás dirigirla, tener tu proyecto personal, siempre y cuando cumplas con tu deber familiar primero. Fue así como me encontré prometida a Eduardo Alarcón, un hombre que apenas conocía de encuentros sociales ocasionales. Un hombre atractivo,
educado, de buena familia, pero por quien no sentía absolutamente nada. El compromiso se anunció con gran fanfarria en los círculos empresariales mexicanos. La fusión del siglo titularon las revistas de negocios, con nuestras fotografías en las portadas. Eduardo y yo sonreíamos para las cámaras, interpretando a la perfección el papel de pareja enamorada. En privado, nuestra relación era cordial pero distante. Eduardo parecía tan atrapado como yo en esta situación, aunque mucho más resignado. Mi padre me ha preparado toda la vida para dirigir la empresa, me confesó una noche durante una cena forzada. Si este matrimonio es el precio para asegurar ese destino, lo pagaré. Espero que eventualmente podamos construir algo genuino entre nosotros. Admiré su sinceridad, pero no podía corresponder a sus esperanzas. Para mí, cada día que pasaba era como ver cómo se cerraba la puerta de mi prisión. A 3 meses de la boda, cuando los preparativos estaban en pleno apogeo y las invitaciones ya habían sido enviadas a lo más selecto de la sociedad mexicana e internacional, conocí a Adrián Serrano. Fue en una exposición de arte contemporáneo que visité escapando de los interminables preparativos de boda. Adrián era el curador, un hombre brillante, apasionado por el arte y completamente ajeno al mundo empresarial que había definido mi existencia. Me habló de pintores emergentes mexicanos, de proyectos comunitarios a través del arte, de transformación social. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Nos vimos nuevamente, con el pretexto de discutir posibles adquisiciones para la futura Fundación Montero Alarcón que yo dirigiría. Cada encuentro me confirmaba lo que ya sabía en mi corazón, me estaba enamorando perdidamente. Adrián no sabía inicialmente quién era yo realmente. Para él, era solo Valeria, una entusiasta del arte, no la novia del año cuya boda aparecía en todas las revistas de sociales. Cuando finalmente le conté la verdad, su reacción fue de incredulidad. ¿Te están obligando a casarte? ¿En pleno siglo XXI? El poder y el dinero tienen sus propias reglas, sus propias épocas, respondí con amargura. Lo que comenzó como una conexión intelectual se transformó rápidamente en una relación clandestina. Nos veíamos en apartamentos prestados, en ciudades cercanas donde nadie nos reconocería, siempre con el miedo de ser descubiertos. Era una locura, era peligroso, pero por primera vez en mi vida sentía que estaba tomando una decisión propia. Faltando solo un mes para la boda, tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía seguir con esta farsa, no podía casarme con un hombre mientras amaba a otro, no podía vender mi vida por el beneficio empresarial de mi familia. Reuní todo el valor que tenía y enfrenté a mi padre en su despacho. No voy a casarme con Eduardo, le dije simplemente. La furia en sus ojos fue como nada que hubiera visto antes. No gritó, no hizo una escena. Su ira era fría, calculada. Mucho más aterradora que cualquier arrebato. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo?, preguntó con una calma escalofriante. ¿Sabes cuánto dinero, cuántas negociaciones, cuántos acuerdos dependen de esta boda? Lo sé, pero no puedo hacerlo. He conocido a alguien a quien realmente amo. Su risa fue breve y cruel. ¿Amor? ¿Estás dispuesta a destruir un acuerdo de miles de millones por un sentimiento pasajero? No es pasajero, insistí. Y no puedo construir mi vida sobre una mentira. Mi padre me miró largo rato antes de responder. ¿Quién es él? Eso no importa. Oh, importa mucho, Valeria. Porque quien sea que te haya metido estas ideas en la cabeza va a descubrir exactamente con quién se ha metido. Salí de su despacho temblando, pero decidida. Esa misma noche, le conté a Eduardo que no podía casarme con él. Para mi sorpresa, su reacción no fue de ira, sino de una triste comprensión. Lo he notado en tus ojos, me dijo. Has encontrado lo que yo esperaba que encontraras conmigo. Su nobleza solo aumentó mi culpa, pero no cambió mi decisión. Al día siguiente, el escándalo estalló. Las familias Montero y Alarcón emitieron un comunicado conjunto anunciando la postergación indefinida del enlace debido a circunstancias imprevistas. Los rumores se dispararon, las acciones de ambas empresas cayeron, los medios especulaban sobre qué habría causado la ruptura del acuerdo del siglo. Intenté alejarme del caos, refugiándome con Adrián, planeando una vida lejos de México, lejos del control asfixiante de mi familia. Pero subestimé la determinación de mi padre para castigar lo que él consideraba una traición imperdonable.
La venganza comenzó de forma sutil. Adrián perdió su trabajo en la galería sin explicación. Sus proyectos futuros fueron cancelados. Su apartamento fue repentinamente vendido y tuvo que desalojarlo en días. Sus cuentas bancarias empezaron a presentar irregularidades. Es mi padre, le expliqué, aterrorizada al ver cómo el poder de los Monteros se desplegaba contra alguien que amaba. Está utilizando sus contactos para destruirte. Adrián, que siempre había vivido en un mundo donde el talento y el trabajo duro determinaban el éxito, no podía comprender la magnitud del poder que enfrentábamos. No puede simplemente arruinar la vida de alguien porque está enojado, decía, todavía confiando en un sistema que yo sabía estaba manipulado a favor de familias como la mía. La presión aumentó. Amigos comunes dejaron de hablarnos. Oportunidades profesionales se evaporaron. Incluso nos negaron la posibilidad de rentar un apartamento juntos. Mi padre había dado la orden, Adrián Serrano debía ser borrado del mapa. La verdadera catástrofe llegó cuando la Fundación Cultural donde Adrián había conseguido un nuevo trabajo fue auditada y acusada de irregularidades fiscales. Era una institución respetable con décadas de trabajo impecable, pero de repente se encontraba al borde de la quiebra, con su reputación destrozada y sus directivos enfrentando cargos. Adrián fue señalado como presunto responsable de documentación fraudulenta. Era una acusación absurda, fabricada, pero suficiente para destrozar su credibilidad en el mundo del arte. Esto tiene que parar, le dije a mi padre, confrontándolo nuevamente. Estás destruyendo a un hombre inocente. Te advertí que habría consecuencias, respondió sin emoción. Esto es solo el comienzo. A menos que reconsideres tu decisión, tú, amigo, perderá mucho más que su trabajo. Y tú perderás todo privilegio que el apellido Montero te ha dado. Estaba acorralada. Por un lado, veía cómo la vida de Adrián era metódicamente destruida. Por otro, la fusión Montero-Alarcón pendía de un hilo, con miles de empleos y millones de dólares en juego. La culpa me consumía. Tomé una decisión desesperada. Contacté a Javier Alarcón directamente, sin el conocimiento de mi padre. Le confesé toda la verdad, que me habían presionado para aceptar el matrimonio, que había encontrado el amor real, que mi padre estaba destrozando la vida de un hombre inocente para castigarme. Para mi sorpresa, Javier me escuchó con una comprensión que nunca esperé. Mi hijo tampoco estaba entusiasmado con este arreglo, me confesó. Lo aceptó por deber, no por convicción. Me ofreció una solución inesperada. La fusión podría seguir adelante, pero basada exclusivamente en términos empresariales, sin necesidad del sello matrimonial que mi padre consideraba indispensable. Los tiempos han cambiado, dijo Javier. Quizás es momento de que nuestras familias también lo hagan. Cuando mi padre se enteró de mi reunión con Javier, su furia alcanzó niveles nunca vistos. Me desheredó formalmente, me expulsó de la familia, prohibió a mis hermanos y madre contactarme. Has traicionado no solo a tu familia, sino a generaciones de Montero que construyeron lo que tú tan fácilmente desprecias, fueron sus últimas palabras para mí. La fusión Montero-Alarcón nunca se concretó. En cambio, los Alarcón buscaron alianzas internacionales, fortaleciendo su posición mientras Grupo Montero, bajo el liderazgo cada vez más errático y vengativo de mi padre, comenzaba un lento declive. Adrián y yo dejamos México. Con ayuda de Javier Alarcón, quien se convirtió en un inesperado aliado, conseguimos trabajos en España, en el circuito artístico de Barcelona. Lejos del poder y la influencia de mi padre, pudimos finalmente respirar, construir una vida basada en nuestras propias decisiones. Los años siguientes trajeron cambios dramáticos. Mi padre, obsesionado con vengarse de los Alarcón por lo que consideraba una traición, tomó decisiones empresariales cada vez más arriesgadas. Invirtió masivamente en proyectos especulativos, se endeudó con prestamistas cuestionables, ignoró advertencias de sus asesores. En 2019, el imperio Montero se derrumbó. Las acciones cayeron un 80% en un mes, los bancos ejecutaron garantías, los inversores huyeron. Mi padre sufrió un infarto en medio de una junta directiva donde se anunciaba la quiebra técnica de la empresa. Sobrevivió, pero quedó significativamente disminuido, física y mentalmente. Ricardo, mi hermano mayor, me contactó después de años de silencio. Papá lo perdió todo, me dijo. Su orgullo, su obsesión con castigarte a ti y a los Alarcón, nos llevó a la ruina. Volví a México brevemente para ver a mi madre,
quien siempre había sido una figura silenciosa, sometida a la voluntad de mi padre. La encontré sorprendentemente serena ante la caída del imperio familiar. Quizás esto sea una liberación, me dijo, tomando mis manos. Toda mi vida viví bajo la sombra del dinero, del poder, de las apariencias. Perdí a mi hija por eso. Ahora, tal vez, pueda recuperarla. Mi padre se negó a verme durante esa visita. Su orgullo, intacto a pesar de la ruina, le impedía enfrentar a la hija que, en su mente, había catalizado su caída. Hoy, 5 años después, la vida ha encontrado un nuevo equilibrio. Dirijo una pequeña pero respetada galería en Barcelona. Adrián ha recuperado su reputación en el mundo del arte, trabajando con comunidades marginadas a través de programas culturales. Estamos casados y esperamos nuestro primer hijo. Grupo Montero existe aún, pero como una sombra de lo que fue. Ricardo lo reconstruye lentamente, con una visión más ética y sostenible que la de nuestro padre. Nos hablamos ocasionalmente, reconstruyendo poco a poco el vínculo fraternal roto. Los Alarcón, irónicamente, prosperaron tras el fracaso de la fusión. Eduardo se casó eventualmente por amor, no por obligación, con una arquitecta brillante que ahora codirige proyectos innovadores para la empresa. Mi padre vive retirado en una casa modesta, muy lejos de la mansión de las Lomas donde creció. Su salud es frágil, su influencia desaparecida. A veces me envía breves mensajes a través de mi madre, pequeños gestos que interpreto como un intento tardío de reconciliación. Esta historia no tiene un final limpio, una moraleja simple. Las decisiones que tomamos por amor, por principios, a veces tienen consecuencias devastadoras que afectan a muchos más allá de nosotros mismos. La línea entre el coraje y el egoísmo, entre la autenticidad y la responsabilidad, es a menudo borrosa. Si hay algo que he aprendido es que el verdadero poder no reside en imperios empresariales ni en fortunas familiares, sino en la capacidad de vivir de acuerdo con tu propia verdad, aun cuando el costo sea alto. Perdí una familia pero encontré mi libertad. Perdí un apellido poderoso pero gané una identidad auténtica. Y quizás, en este hijo que crece dentro de mí, inicie una nueva historia familiar, una basada no en el poder y la ambición, sino en el amor y la libertad de elegir el propio camino. ¿Alguna vez te has visto obligado a elegir entre el deber familiar y tu propia felicidad? ¿Crees que algunas tradiciones familiares deben mantenerse a cualquier costo, o que cada generación tiene derecho a forjar su propio camino? Te leo en los comentarios. Y recuerda que a veces las decisiones más difíciles son las que nos llevan a nuestra verdadera libertad.